Bienvenidos a un nuevo capítulo de Explora en Casa, el programa de divulgación científica de Campus TV y el Par Explora Maule de la Universidad de Talca. Esta semana, en el contexto de Maule Natural, nuestra conmemoración de los 280 años del natalicio del Abate Molina. Y para hablar sobre Abate Molina, estamos con una gran invitada, con la historiadora Marfa Núñez, historiadora de la Universidad Católica, gestora cultural, con quien vamos a hablar un tema súper específico en la historia de Abate Molina, que es lo que pasó antes y después de su exilio. Marfa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Claudio, muchas gracias por la invitación. Marfa, ¿cómo has estado este tiempo? ¿Qué te parece, primero que todo, que estemos hablando toda una semana sobre el Abate Molina? Yo sé que tú eres una apasionada sobre la vida y la obra del Abate Molina. Sí, la verdad es que llevo bastante tiempo trabajando no tan solo con la figura de Molina, sino también en el liceo a través del archivo que tenemos. Y también, por supuesto, en el Preuniversitario Popular, que montamos en el 2014 junto a unos ex compañeros. Así que la tarea se ve ardua y me fascina que se den estas instancias, porque el Abate Molina, ¿verdad?, está presente en nuestro imaginario colectivo. En Talca, ¿verdad?, abunda su figura en calles, en barrios, en micro, en institutos, ¿verdad?, como la Universidad de Talca, y me parece fenomenal que se puedan dar estos espacios abiertos para toda la comunidad. Y Marfa, ¿cómo has llevado este tiempo de pandemia en casa? ¿Cómo ha sido tu cotidianidad este tiempo? ¿Y si te ha permitido también generar reflexión en torno a lo que estamos viviendo todos como comunidad? Mira, sabes, para todos ha sido terrible, yo creo, estar en este confinamiento, pero bueno, me ha servido para reflexionar, para a lo mejor trabajar en otras prácticas, para generar a lo mejor a futuro otros proyectos, como los que estoy realizando ahora, y bueno, también para reafirmar mis vínculos emotivos quizás con mi familia. Todos hemos tenido que compartir más con la familia y eso también es importante. Oye, Marfa, ¿qué te parece si empezamos a conversar, a hablar sobre este tema? Ok. Sobre esta exposición tan lejos y tan cerca de la Italia antártica, el Abate Molina antes y después del exilio, que presentará la historiadora Marfa Núñez. Marfa, adelante, por favor. Gracias, Claudio. Bueno, me voy a remitir, digamos, a este momento histórico, como lo fue el exilio, porque existen varias investigaciones, se han hecho muchas en torno a la figura del Abate Molina, pero lo que yo he tratado de hacer es entender a Molina a través de este hito. El exilio genera conflictos, pero también posibilidades. Y la historia que yo intento rescatar es la de un exiliado en el siglo XVIII. Como historiadora creo que necesitamos, ¿verdad?, abordar temas a través de las emociones, sobre todo cuando estamos educando. Necesitamos igual simplificar el lenguaje, ¿verdad?, y realizar nuevas lecturas de eventos históricos y de sujetos como Molina. Ahora, el exilio, ¿verdad?, no es un tópico nuevo en la historia, está siempre presente, siempre está esa idea también del eterno retorno. La vida de los exiliados, como yo coloqué ahí, transcurre en esta encrucijada entre un aquí y un allá, ya esta dualidad, ¿verdad?, que se remite a dos geografías, a un momento histórico como, no sé, un suceso político importante. No es nuevo, o sea, es muy contemporáneo, podemos ver que han habido muchas dictaduras, han habido muchos, quizás, procesos dolorosos para diferentes comunidades, y en torno al exilio, ¿verdad?, podemos conversar y nos podemos congregar, no tan solo a través de Molina. Y bueno, este tópico yo lo elegí porque creo que me permite acercarme también a los estudiantes, que es, digamos, uno de mis focos de la investigación. Cómo, ¿verdad?, hacer entretenida también esta historia colonial, cómo generar un público más diverso, ¿ya? Entonces, en este ratito yo creo que voy a tratar de no aburrirlos, vamos a ir por ciertos hitos, y la idea es que ustedes cuando terminen esta charla me puedan hacer preguntas, sugerencias también, y puedan ver a Molina no como el jesuita, ¿ya? Le saquen el hábito a Molina, vamos a ver lo que está detrás de Molina. Entonces, para eso, vamos a remitirnos primero a los primeros años de Molina, ¿ya? Molina, como ya lo había mencionado el doctor la charla pasada, ¿verdad? Fue hijo de un maestre de campo, ¿verdad? Y de doña Francisca González, ya que fue nativa de Loncomilla. Si bien la familia de Molina
se mantuvo por 3 generaciones en Concepción, terminaron asentándose después en el Valle del Maule, ¿verdad?, debido a la unión matrimonial de sus padres. Bueno, entonces el trabajo de Molina se enmarca en el campo, en los viñedos. El padre, ¿verdad?, fue un rico hacendado, y yo diría que el papá, ¿verdad?, fue su primer mentor en el área de la ciencia. Es una figura clave para estudiar a este jesuita. Y ahí, como él manifiesta, ¿verdad?, mi carácter me llevó desde mis más tiernos años a observar las producciones de la naturaleza y particularmente los animales, por lo cual mientras vivía en el país hice todas las investigaciones posibles. Desde mi juventud me había dedicado a observar sus riquezas naturales y a instruirme en sus acontecimientos, con intenciones de publicar sus resultados para beneficio común de mis compatriotas. Y aquí yo me quiero detener. En la obra de Molina, sobre todo en el compendio y también en algunas misivas, él siempre recalca la idea, ¿verdad?, de compartir el conocimiento, de escribir, ¿no es cierto?, no tan solo para eruditos. Y eso es algo que destaco de esta figura, que si bien está en un periodo, ¿verdad?, como el siglo XVIII, todo intenta hacerlo útil. Se ve también la influencia de este contexto, ¿verdad?, científico de la época. Ahora, Molina pasó mucho tiempo al lado de su papá hasta que fallece, pero ¿por qué digo que él fue el mentor? O sea, con él, ¿verdad?, cruzaba la frontera, lograba, ¿verdad?, ver la propiedad que había del ganado, la flora, la fauna, lo acompañaba a todas partes. Por otro lado, su madre también inspiró su vocación religiosa, ya que era muy devota, ¿verdad?, de San Ignacio de Loyola, como lo manifestaban también ayer. Ahora, la muerte del padre de Molina va a calar fondo en él debido a que se va a cambiar de residencia. Entonces, se tienen que trasladar a Talca, ciudad que va a ser muy importante para este jesuita. Ahí él manifiesta, como dice en esta cita, cumpliendo un lustro, disponiéndome mi padre pasé a Penco, y teniendo yo 7 años me lo llevó la negra muerte. Mi madre, después que del marido las exequias cumplió todas, y más de 1 año llorando hubo día y noche, hacia Talca atravesó para confiarnos a maestros que en los libros nuestros aún muy tiernos corazones cultivaran. En Talca, Molina aprende, ¿verdad?, latín, dice que aprende, ¿verdad?, un latín de forma elegante, no tiene temor en pronunciarlo, y se encuentra muy agradecido de los maestros jesuitas que lo conducen, digamos, al conocimiento. Acá hay un mapa del Cabildo, la plaza de armas está por acá, y la casa de paja que tenían los jesuitas estaba, digamos, en las inmediaciones de la plaza de armas de Talca. Entonces, esta ciudad va a calar hondo porque si bien está Villa Alegre, en donde pasó sus primeros tiernos años, en Talca viene toda su formación intelectual. También en esta ciudad va a pasar a hacer clases. Entonces también se destaca la faceta de maestro de Molina. Pero preguntándonos un poco sobre el contexto de producción de la obra, es importante preguntarse qué está pasando en este momento, ya cuando nace Molina en sus primeros años, en Europa. Y de qué forma, ¿verdad?, él también se ve influenciado por ciertas ideas y disposiciones que van saliendo de algunos monarcas. Entonces, podemos decir que en este momento están los Borbones, ya Felipe V, ¿verdad?, inicia con ciertas reformas, abre una biblioteca pública en Madrid, que igual marca un antes y un después en la forma, ¿verdad?, que se entiende el conocimiento en el siglo XVIII. Aquí, por ejemplo, nos encontramos con una Real Cédula de 1712, que va a influir mucho, digamos, en la relación que va a tener quizás Molina con su padre, que si citamos, dice, reunir piedras, minerales, animales o partes de animales, plantas, frutas u de cualquier otro género que no sea muy común, fino o extraordinario, o por su especie o por su tamaño, o por otras propiedades, como también vocabularios y artes que se hallasen de las lenguas indianas, y otras y otros libros en las mismas lenguas, estando advertidos que en las cosas singulares y raras que enviaren, remitieran un papel que explique los nombres de las referidas cosas, con una nota de las propiedades de cada una y de sus usos, con distinción de las ciertas y dudosas del país, o del paraje donde nacen, y de todo lo que queda concurrir a dar de ella la mayor noticia, poniendo cada uno de los que enviaren algo su nombre, apellido y título, porque mi real intención es que se hagan inventarios de todas estas cosas.
Felipe V manda esta cédula, ¿ya? Está esta librería pública que se va a abrir en Madrid, y claro, hay que traer, ¿verdad?, cosas singulares, pero también explicarlas, ¿verdad? Entonces, ya hablamos de que el padre de Molina, ¿verdad?, al ser un gran hacendado y ser, digamos, un súbdito acérrimo de la corona, tiene que encauzar, ¿verdad?, en su hacienda todas estas cosas que van apareciendo raras, como fósiles, especies, y ahí está el trabajo que hace con el abate Molina, ¿ya? Este trabajo primigenio va a encauzar a este jesuita a una tarea, ¿verdad?, que va a lograr a lo mejor definir ya en el exilio. Entonces es muy importante saber y tener en cuenta lo que está pasando ahora. Ahora, ¿para qué reunir piedras, minerales y animales? El rey, ¿verdad?, necesita saber lo que hay en América, cuantificarlo, saber para qué sirve. Toda la ciencia, ¿verdad?, en el siglo XVIII tiene un uso práctico y eso es importante hacerlo notar. Ahora, saliendo un poco de la ciencia, me gustaría remitirme a esto de lo que muy pocas veces se habla. Molina, si bien uno lo conoce como científico, quizás como historiador, muchas veces se olvida también la faceta que tuvo en sus primeros años a través de la literatura, ¿ya? Siempre, digamos, resalta lo local, nunca se olvida de su origen, pero en sus obras siempre también hay una afición por lo clásico. Me voy a remitir, por ejemplo, a que en las elegías de la Ruina de Concepción, no olvidemos que Molina utiliza como seudónimo el nombre Ovidio, que curiosamente, ¿verdad?, este poeta romano también termina yéndose al exilio, ya comparte la misma suerte de Molina, algo que después él, digamos, va a generar a lo mejor un cruce de cable y se va a dar cuenta que se parecía bastante a Ovidio en la situación que terminó, ya termina siendo marginado, en fin, después de producir su obra. Ahora, también en el prefacio de la historia civil, cita también a Virgilio, habla de la vid y el arbolado romano, siempre comparándolo, ¿verdad?, con Villalegre, está ese contraste. Ahí se fue. Está ese contraste permanente donde manifiesta, ¿verdad?, el cambio de estaciones, en fin, cómo produce la tierra, ¿verdad?, siembras, en fin, siempre Chile lo determina como un territorio, ¿verdad?, fértil, ¿ya? Ahora, una cosa importante en la que hay que detenerse y de la que muchas personas no conocen a lo mejor o ignoran, es que Molina estuvo a punto de morir, ya por viruela. Pero lo que es novedoso es que de ese cuadro sintomático que revela las precariedades, ¿verdad?, sanitarias de la época, hay un texto que tiene cerca de 20 páginas, que escribió en 1761 en latín, en donde va nombrando todos los síntomas que lo van afectando. Es bien interesante, se divide en 2 libros, uno de 6 elegías que contiene los síntomas de la peste, la visita del médico de Molina, la Eucaristía, la vigilia, mientras que el otro libro también habla de la fiebre, de los delirios, los tubérculos, el hambre, la salud. La elegía, ¿verdad?, es un género literario que habla mucho de la fugacidad de la vida, ¿ya? Molina, ¿verdad?, estuvo a punto de morir y retoma este género con este escrito. Y lo interesante es que si bien, claro, podemos decir, pero Molina al principio incursionó en la literatura, destaca muy bien el cuadro sintomático, lo que a mí más me llamó la atención. Aquí, por ejemplo, si podemos citar, dice, sacó los dedos a escondidas, tocó mi frente y extrañado palpó en ella multitud de tubérculos. Tocó la nariz, qué raro, había crecido, era larga como el ancho de una mano, gruesa como 2. Palpo la cabeza, en pésimo estado, tenía peñascos como el Cerro San Cristóbal. Paso a la espalda, la peor de las espaldas, semejante a sarmientos nudosos. Percibo luego el vientre, lo siento áspero, había aumentado como el hidrópico suele crecer, tanto en los pies y extraño que los dedos hayan aumentado al doble su tamaño. No reconozco como mías tales pantorrillas. Ahí vemos, ¿verdad?, que igual exagera, compara, ¿verdad? Y es interesante el texto, al igual que agradece, ¿verdad?, la ayuda de un médico jesuita
el doctor Carlos Wankerman, que le ayuda a sobrevivir, porque muchos hermanos mueren debido a esta enfermedad, ¿ya? Y también es importante ver cómo admira la capacidad que tienen, ¿verdad?, los indígenas, en este caso el pueblo mapuche, en prestar ayuda en estas clases de peste, ¿ya? El ingenio que tienen para generar ungüentos. Entonces siempre admira lo que es la medicina alternativa, como podemos ver acá, donde cita: «He aquí que ha llegado el barbero, su diestra introduce, certera en mis carnes severa lanceta. Es atroz la mirada del indio, su voz imperiosa, feroz, sin compasión la mano cruel y todo él barbarie. Cojo estaba todavía en el lecho de mi amigo y pariente, del mismo modo, no hace mucho tiempo también fue víctima de sus manos. Trae un recipiente y ordena allí poner las plantas desnudas, dejando correr agua sobre los pies, que luego enjuga. Casi nada veo, me hace horribles llagas, salta sangre inocente del camino trazado, manchando mi cara, se torna luego negro el brazo, púrpura los pies. Luego el vientre ceñido cuando la diestra inda es capaz, a fin que la sangre no fluya de noche. Ignoro la causa de ello, quien quiera conocerla, recurra al que sepa tal arte». Claro, habla de algo tormentoso, ¿verdad? Una enfermedad que, claro, le costó casi la vida, pero cuando seguimos leyendo las elegías y también el compendio, y habla, ¿verdad?, de las propiedades de ciertas plantas, admira mucho, ¿verdad?, esa capacidad, ese don que tiene este pueblo, ¿verdad?, para poder generar la solución a ciertos males. De hecho, él respeta mucho todo lo que viene de la naturaleza. Dice que ahí, ¿verdad?, se encuentran todas las soluciones en el campo, encontramos muchas curas que están ahí, ¿verdad?, a merced de quien quiera buscarlas. Bueno, y remitiéndonos, ¿verdad?, a un evento histórico que marcó un antes y un después de su obra, todo iba bien, ¿verdad? Se salvó de la viruela Molina, hasta que llega la madrugada del 26 de agosto de 1767. Y ahí, ¿verdad?, en el colegio San Miguel, fuertes y estrepitosos gritos anuncian, ¿verdad?, la promulgación del decreto emitido por Carlos III. Bien, ¿por qué se expulsan los jesuitas? Ayer lo estaban comentando, yo estaba atenta a la charla, y bueno, es sabido, ¿verdad?, que tenían mucha importancia acá, sobre todo en Chile y en América, manejaban, ¿verdad?, el tema de la educación, habían generado muchas divisas, tenían muchos terrenos, pero en realidad el motivo directo para algunos es el motín de Esquilache, ¿ya? Existió un problema en Madrid, ¿verdad?, en donde se inculparon a los jesuitas debido a protestas populares que empezaron a emerger, ¿ya? Entonces, como causa directa, el rey estipuló, ¿verdad?, la expulsión de la compañía, y también había una envidia y una riña también con otras órdenes. Debido a eso, los jesuitas tienen que partir. Molina va a Valparaíso 2 semanas después de que se emite este decreto y van a golpear, ¿verdad?, el colegio, y ya en 1768, al año próximo, se embarca. Pero antes de embarcarse, le quitan, ¿verdad?, todos los manuscritos y los borradores que llevaba en su mano. Y esta situación, ¿verdad?, lo va a atormentar igual durante mucho tiempo hasta que los va a encontrar. Se dice que alguien, ¿verdad?, un alumno, los encontró y se los entregó. Pero lo que yo creo es que Molina se valió de su memoria para poder, digamos, escribir luego el compendio. O sea, de que tenía una memoria excelente, la tenía. Finalmente, ¿verdad?, al año próximo zarpa en febrero un barco llamado San Francisco Javier, que lo apodaban La Perla, hacia el Callao. Fue una odisea el viaje, murieron muchos hermanos de la compañía, y bueno, Molina termina exiliado en el puerto de Imola. Y ahí imparte clases hasta que en 1773 se le concede por fin el ingreso a la Compañía de Jesús. Pero ejerce por 10 días, ya que el Papa Clemente XIV emite un decreto, ¿verdad?, en donde se termina por cerrar, digamos, esta orden. Entonces, Molina fue jesuita prácticamente por 10 días, y de ahí viene el término abate. Ya le faltó, digamos, ese voto debido a que clausuraron, digamos, la orden, la cerraron, hasta que después se restaura en 1814, pero Molina ya no puede viajar.
Ahora bien, hay un tópico, ¿verdad?, que atraviesa la vida de Molina y es la distancia y el extrañamiento. Molina llega a Bolonia, ya una ciudad, digamos, que tiene un casco histórico de los más antiguos, la universidad más antigua se dice, y bueno, su lema es Bolonia enseña, ¿ya? Había en verdad facultades incluso donde habían ingresado las mujeres, o sea, es un ambiente intelectual que va a tener una huella en la obra de Molina. Ahora bien, Molina ahí se excusa y dice, ¿verdad?, que las personas inteligentes no le pueden exigir tantos detalles, ¿verdad?, a su historia natural, debido a que se ha valido, ¿verdad?, de su propia memoria, lo que es sumamente importante. Ahora, ¿qué pasa con la distancia y el extrañamiento? Molina va a empezar a tener una suerte de esquizofrenia, porque cuando habla de Italia, habla de Chile. Entonces, el título de esta charla, que se llama Tan lejos y tan cerca de la Italia antártica, habla de una metáfora. Ya Molina trabaja mucho con la analogía y las metáforas, esos son los modos de enunciación que tiene en su compendio. Entonces, por ejemplo, genera discusiones incluso desde la gastronomía con el queso. Ya dice, el queso de chanco es mejor que el de parmesano. Se dan ahí unas discusiones bien interesantes, ¿ya? En Chile, por ejemplo, se produce quizás una vid de este tipo, allá no. Entonces, siempre está yendo y volviendo, y eso es lo que hace interesante la obra y entretenida para quien la quiera leer. Bueno, llegando un poco al tema del libro, ¿verdad?, del compendio, Molina hace algo bien interesante. Si bien el compendio aparece en 1776, lo divide, ¿ya? Eso es interesante, ¿por qué? Porque se ve influenciado, ¿verdad?, con la ilustración y con la aparición de la enciclopedia. Ya no existen historias generales, o es la historia natural y la civil. Entonces Molina se integra, ¿verdad?, a esta forma de entender y de codificar la ciencia moderna. Y también a usar taxonomías, ¿verdad? Si bien sigue a Carlos Linneo, él dice que hay que generar taxonomías propias también, ¿ya? Hay especies que no se encuentran en comparación, digamos, con otra en Asia, en Europa, entonces no podemos reducir el mundo a lo ya conocido. Hay cosas nuevas y hay que cambiarlas. Entonces ahí Molina coloca su sello personal y muchas veces yo me he fijado, hay 5 distinciones que se hacen como género, especie, ¿verdad?, familia. Molina muchas veces ocupa 3. Le gusta simplificar el lenguaje. Y ahí él manifiesta, ¿verdad?, he seguido los pasos del naturalista sueco, no porque esté yo persuadido de que su sistema sea superior a todos los otros, sino porque veo que en el día es el más generalmente seguido, pues a pesar de la grande estimación que profeso a su sabiduría, no puedo dejar de decir que me desagrada en muchos puntos muy esenciales su ingeniosísima nomenclatura, y que con mayor gusto mío habría seguido a Waller o a Baumier en la mineralogía, el gran Tournefort en la botánica y a Brisson en la zoología, porque me parecen más fáciles y más acomodados a la inteligencia común. Entonces, esto es interesante, porque ya, si bien se replican ciertas taxonomías para poder hablar el lenguaje universal de la ciencia también se crea localmente, ¿ya? Y Molina es ejemplo de ello. También otros jesuitas, en fin, como Clavijero, van a hacer lo mismo desde México. Van a importar también taxonomías nuevas. Bueno, yendo a otro punto, saliendo un poco de la ciencia, podríamos preguntarnos por qué Molina intenta clasificarlo todo y generar tantos catálogos. Esa es una pregunta interesante. A ver, cuando uno clasifica o cuando uno, ¿verdad?, genera catálogos es porque conoce algo. Molina se apropia, ¿verdad?, de su experiencia, de lo que vivió, y logra derribar ciertos mitos y fabulaciones que no venían al caso, en el caso, por ejemplo, de Chile o en América. También sistematiza, ¿verdad?, vocablos araucanos, y eso me parece muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, ahí al margen, logra colocar voces chilenas, griegas, italianas y castellanas. Siempre intenta decir que el origen, ¿verdad?, de Chile, las tradiciones, ¿verdad?, que tienen algunos araucanos, sus modos de vida, ¿verdad?, coinciden en algunos, ¿verdad?, con los del mundo greco-romano. Por ejemplo, dice que hay raíces, ¿verdad?, chilenas que se parecen a las griegas, aunque suene muy loco, pero intenta, ¿verdad?, asemejarlas. ¿Y por qué?
porque quiere tratar, ¿verdad?, de devolverle una imagen justa al araucano. No quiere hablar, ¿verdad?, de una persona bárbara, sino de una persona que tiene modos de vida diferentes, pero que hay que respetarla. Si bien, por ejemplo, en Occidente entendemos el tiempo como de una forma lineal, los indígenas lo entienden de una forma, por ejemplo, cíclica. Entonces, Molina también en su compendio de Historia Civil trata de ver estas diferencias y de rescatar, ¿verdad?, la particularidad que tienen ciertos grupos. Le da, ¿verdad?, una métrica al verbo, a la palabra, logra rescatar, ¿verdad?, en lo profundo el sentido del lenguaje, en el caso de los mapuches. Y eso también se debe, ¿verdad?, a la confianza con ellos. Ustedes saben, ¿verdad?, que los misioneros tienen que ir atravesando fronteras, aprender el mapudungún, traducir la realidad del otro. Y si bien, ¿verdad?, las especies que rescata Molina, a lo mejor los ungüentos que a veces aparecen en su compendio, no son de él, sino que a lo mejor los escuchó, los recopiló, habla también de una actitud de escucha de él hacia este pueblo. Porque, a ver, yo no podría escribir quizás un compendio de ciencia natural con ciertas mediaciones si no tengo una relación, digamos, cercana con cierto grupo. Ahora, en relación, por ejemplo, a los vocablos araucanos, él aquí cita: no hay en ella parte alguna de la oración de la cual no pueda formarse un verbo peculiar con solo añadirle en el fin una n. También de las partículas más simples derivan varios verbos propios que comunican una gran precisión y fuerza al discurso, pero lo que verdaderamente sorprende en esta lengua es que no se encuentra en ella nombre alguno ni verbo anómalo. Todo en ella es reglado, por decirlo así, con un mecanismo geométrico, donde se distingue un gran artificio con una suma simplicidad. Entonces, vemos que se dio el tiempo, ¿verdad?, de entender cómo se conjugan verbos, cómo se conjugan artículos, asimilar incluso, o generar a veces relaciones forzadas, porque me pasaba que a veces leía Molina y veía que, claro, habían relaciones que eran forzadas, sobre todo, por ejemplo, con el tema de las voces. Pero yo creo que uno tiene que preguntarse, ¿verdad?, el porqué de las cosas, ¿ya? Tenemos que preguntarnos por qué intenta hacer eso. Intenta generar una imagen más justa, ¿verdad?, de Chile. Y también, ¿verdad?, logra participar de lo que se conoció como la disputa del Nuevo Mundo. Existían muchos especialistas, ¿verdad?, muchos geógrafos que hablaban sin haber visitado, digamos, América, y ahí se generaban, ¿verdad?, muchos errores. Ahí el mismo Molina dice: me río conmigo mismo siempre que leo en ciertos escritores modernos acreditados de observadores exactos que todos los americanos tienen un mismo aspecto, y que basta haber visto uno para poder decir que se han visto todos. Claro, porque muchos autores, como por ejemplo el Conde Buffon, Pau, ¿verdad?, decían que en Chile, por ejemplo, andaban muchos orejones, cuando sabemos que no, o que tenían el mismo aspecto, ¿verdad?, patagones a araucanos. Entonces se caían siempre en generalizaciones. ¿Por qué? Porque escribían desde el escritorio. Lo que escuchaban, ¿verdad?, era de aquellos viajeros que venían hacia América, pero ellos no se movían. Entonces, en esta disputa del Nuevo Mundo participó Molina, ¿verdad?, defendiendo la idea de que claramente para hablar de América uno tiene que conocer América. Y aquí manifiesta: Pau no solo ha visto nada de lo que escribe y divulga, pero ni aún ha querido verlo en los autores que dice haber leído para formar su obra. Pues, sin embargo, de que Freire y Ulloa, a quienes cita con frecuencia, siempre que le acomoda, hablan de la maravillosa fecundidad con que el grano fructifica en el reino de Chile. Él se atreve a decir, a presencia de todo el mundo, que el trigo nace únicamente en algunos ángulos del norte de la América. Claro, era tanto el error, claro, que se decía, por ejemplo, que el trigo no aparecía en Sudamérica. Entonces, muchos científicos, ¿verdad?, muchos cronistas, muchos religiosos que se dedicaban, ¿verdad?, en el trabajo de la pluma, tuvieron que desmentir estos mitos. Entonces, cuando se fueron estos jesuitas, trataron igual, a través de sus recuerdos, de sus memorias, de ejemplificar con casos, ¿verdad?, argumentos y pruebas necesarias para dar una realidad concreta de lo que acontecía en el Reino de Chile, por ejemplo, y en ciertos virreinatos. Yo me he dedicado en este último tiempo
a recopilar la obra de Molina a través de la educación. Una vez alguien me preguntó, ¿pero qué tiene que ver esto, Molina, no sé, desde la ciencia, desde la historia, desde la literatura? ¿Cómo uno todos esos conceptos? Para mí, la piedra angular que movió la obra de Molina fue la educación, ¿ya? Y a través de la educación unimos todas las facetas que tuvo este jesuita, desde científico, desde anticuario, desde historiador. La educación, ¿verdad?, lo movía. Y aquí tenemos que hablar igual un poco de remitirnos a la historia de Talca. ¿Por qué la historia de Talca? Porque cuando se van los jesuitas, ya ustedes saben, los expulsan, queda una tarea pendiente. ¿Quién va a ejercer, digamos, la educación en el cabildo? ¿Ya? Entendamos que la educación, ¿verdad?, en ese momento estaba remitida solamente para los hijos de los ricos terratenientes. Entonces, Molina, que mantenía un grupo de amistades selecta, tuvo que acercarse a este caballero, que es Nicolás de la Cruz y Bahamonde, más conocido como el Conde del Maule, perteneciente a una de las familias fundadoras de Talca, para poder llevar a cabo, ¿verdad?, un proyecto que le permitiera generar un colegio o una biblioteca en Talca, ya a través de su exilio. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque este proyecto es único en Chile. Yo creo que el que hoy es el Liceo Ate Molina, ¿verdad?, es el primer liceo que se emerge, ¿verdad?, a través de la distancia. Entonces esto nos habla mucho del poder del exilio y de que no existen excusas en realidad para poder generar estos proyectos educativos. El Conde del Maule visita a Molina en Bolonia debido a que él está radicado en Cádiz. Mantiene, ¿verdad?, sus negocios desde Cádiz, pero tiene a sus hermanos en Talca. Entonces desde ahí gestiona todos los trámites para poder montar este colegio. En una misiva que le escribe, ¿verdad?, a Molina, él manifiesta: es menester pensar en el establecimiento del colegio en la nueva ciudad. Este pensamiento es superior a otros, porque estando ilustrado con los buenos principios, los jóvenes están aptos para cualquier carrera, ya sea política, militar, eclesiástica, comerciante. Es necesario proporcionar lo menos un fondo de 20.000 pesos para la dotación de sus plazas. Quiero decir, un rector que gobierne el colegio, de 2 lectores, el uno de sumas, lógica, filosofía, etcétera, y el otro de teología, de un maestro de gramática latina y de un maestro de escribir y contar. Y esto es súper interesante, ¿por qué? Porque, bueno, yo estudié en este liceo, tuve la fortuna de estudiar acá, donde existen excelentes profesores todavía, y bueno, generalmente se nos decía que el liceo lo fundó Molina, ¿verdad?, con la ayuda del obispo, ya José Ignacio Cienfuegos, o sea, con la ayuda de un patriota. Pero se descartaba la figura del Conde del Maule, que era un acérrimo realista. Entonces, al estudiar un poco este exilio, ¿verdad?, de Molina en Bolonia, me di cuenta, ¿verdad?, que él logra aunar fuerzas para lograr este proyecto. Por un lado, ¿verdad?, está el conde y por otro lado está el obispo. El obispo Cienfuegos se convierte finalmente en el albacea de Molina, también viaja a Bolonia, aprovecha de verse con él, y Molina, ¿verdad?, le dona su herencia. Y desde ahí, ¿verdad?, se montan las constituciones para fundar este liceo en 1827, que finalmente abre sus puertas en 1829, y hay algo bien importante, anecdótico, que Molina justo fallece en ese año. Pareciera que estaba esperando que se abriera este instituto literario para descansar por fin en paz, ¿ya? Y bueno, ya cuando fallece se dice, ¿verdad?, que pedía a gritos agua de la cordillera de los Andes. Ya eso lo manifiesta muchas veces en sus cartas y siempre está ahí presente. Ahora, remitiéndonos un poco a lo contemporáneo, todos queremos quedarnos con Molina. ¿Ya? La comunidad de maulinos, ¿verdad?, somos fans acérrimos de la obra de Molina. Y esto sucedió, ¿verdad?, con el regreso de los restos de Molina. Hubo, ¿verdad?, un conflicto no menor con esta guerra santa, ¿ya?, de quién tiene los restos de Molina. En 1966, vuelven estos restos. ¿Quién se va a quedar con ellos? Ya se genera un comité, se unen, ¿verdad?, los intendentes, los obispos de las ciudades, y se llega a un consenso, ¿verdad?, de que los restos van a volver a Villa Alegre, a su ciudad de origen. Algo que no le gustó mucho a los talquinos, y de hecho los diarios, ¿verdad?, la prensa de la época hablan de un complot, ¿ya?, y que después de muchos incidentes, los restos por fin están descansando, ¿verdad?, hoy en día en la casa parroquial
de Villa Alegre. Esto es bien interesante porque, aparte de ese comité que se estableció en Santiago, con sede en la Biblioteca Nacional, se genera otro comité en Talca, ¿ya? Lo genera, ¿verdad?, el inspector de la época y Mariano González, que era el rector del Liceo de Hombres en ese momento. Se dice que los restos estuvieron un tiempo en la Catedral de Talca y desaparecieron por 2 días. Nadie sabía dónde estaba la urna de Molina, ¿ya? Las malas lenguas dicen que el rector del Liceo de Hombres se la llevó y luego la devolvió, ¿ya? Entonces ahí hay un tema bien interesante. Todos queremos quedarnos con él, porque claro, como talquinos, ¿verdad? También la figura del abate es importante y también había surgido la idea de que el abate hubiera reposado, ¿verdad? En la catedral, por lo menos. Ideal, bueno, yo como liceano me hubiera encantado que el abate hubiera estado en Talca, pero bueno, los designios son así y generalmente, y bueno, por designio, digamos, general terminó en Villa Alegre y me alegro mucho porque es la ciudad, es el pueblito, ¿verdad?, de su origen. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque luego de la muerte de Molina, ¿verdad?, hay una idea, ¿verdad?, que genera riñas patrimoniales, una tensión, ¿verdad?, de quién tiene este sabio. Porque realmente quien tiene a Molina, ¿verdad?, tiene también el legado de su obra. Entonces todos queremos hacernos de los restos de Molina. Es interesante la anécdota porque cuando desapareció en la catedral, se dice que el gaffiter que estaba trabajando vio al rector del liceo y él le comentó que quería cambiar los restos a otra urna, y si tenía un soplete para poder abrirla. Entonces le pareció raro al gaffiter de la época. Le dijo, no, es que yo no la puedo abrir porque si la abro, ¿verdad?, se pueden desintegrar los restos. Y fue ese gaffiter el que dio el anuncio, digamos, a las autoridades linarenses. Y desde ahí, ¿verdad?, se trasladaron los restos a Linares y próximamente a Villa Alegre, donde lo esperaron en caravana. Se dice que mucha gente estuvo esperando los restos de Molina. Ahora, igual me gustaría hablar del presente de Molina. Yo hace un tiempo fui al Museo Histórico que está en Villa Alegre, y si ustedes, bueno, han tenido la oportunidad de ir, están también algunas cosas de Camiroaga, que no tengo nada contra eso, el copihue de oro, en fin, algunos trajes, y verdad, hay una salita pequeña dedicada para este sabio. Entonces yo creo que ahí no es que saquemos a Camiroaga, pero también, ¿verdad?, hay que reconstituir una mirada que dé cuenta, ¿verdad?, de la magnitud de este sabio, de las dobles lecturas, porque claro, ayudó, ¿verdad?, en la ciencia, fue historiador, fue benefactor de la educación. Es necesario también rendirle un homenaje hoy, en vida, ¿ya? No basta con dejar los restos de este jesuita en Villa Alegre, sino que hay que gestar otras instancias, como lo que están haciendo ustedes con su programa, que es súper importante, como lo que hacen exalumnos, en fin, la comunidad tiene que abrirse a hacer otras cosas. Ahora con este collage, que trae presente, ¿verdad?, la obra de Molina, Bolonia, en fin, la historia natural, podríamos hacernos una pregunta que tiene que ver por qué traer, ¿verdad?, la obra y el ideario del abate Molina al presente. Súper importante. Bueno, desde la ciencia, ¿verdad?, Molina todavía genera fascinación, pero yo creo, leyendo el compendio, sobre todo su correspondencia, me he dado cuenta que el sentido máximo que tenía Molina era el de simplificar el lenguaje, ¿ya? Y yo lo entiendo así. Yo creo que a pesar de vivir, ¿verdad?, en un siglo muy ilustrado, intentó hacer las cosas más fáciles para los demás, para los lectores, ¿ya? Acercarse a los otros. Por ejemplo, yo desde la historia también creo que ese desafío me marca mucho. No tenemos que hablar solo para especialistas, ¿verdad?, no para educados en la materia, sino que tenemos que llegar a niños, tenemos que llegar a jóvenes a través de otras formas. Y yo creo que ese era, ¿verdad?, el deseo quizás que Molina hubiese querido y estaría contento, ¿verdad?, de ver lo que hace el programa Explora Maule, lo que hacen, en fin, la Universidad de Talca, lo que hacen los exalumnos del liceo, todos se congregan, ¿verdad?, en torno a la educación, que ese es el fin mayor de Molina, ¿ya? Cómo conectarse con esas futuras generaciones, en fin. Y lo otro que nos enseña también es que no hay excusa. Molina, ¿verdad?, y esto me tiene muy a mí presente, digamos, en mi carrera esta idea, montó un proyecto educativo, ¿verdad?, desde Bolonia. No habiendo, ¿verdad?, internet, redes, ¿verdad?,
montó igual las conexiones para hacer un proyecto a través de la distancia. ¿Qué nos dice eso? Que la generosidad, ¿verdad?, también tiene que verse en los diferentes profesionales. Tenemos que retribuir algo, en algo, ¿verdad?, nuestras comunidades de orígenes, remitirnos a la historia local. Traer al abate Molina, ¿verdad?, es despertar la historia en Talca. Hay escenarios, ¿verdad?, que aún no conocemos y que tenemos que explorar. Tenemos que también desarrollar esos vínculos con los niños, ¿verdad? Los padres tienen que estar más cerca, logrando fomentar en ellos también la curiosidad, el asombro, ¿verdad? Cosas que se logran a través de la ciencia, de la historia, a través de diferentes cosas. Entonces, yo creo que traer la obra de Molina y el ideario, ¿verdad?, se hace necesario en un momento como este, en donde quizás muchas veces vivimos, ¿verdad?, de forma individualista, no logramos conectarnos con el otro, sobre todo ahora que estamos con el tema de la pandemia. Necesitamos compartir el conocimiento, descentralizarlo. Yo creo que ese es el sueño, digamos, que tenía Molina, y bueno, lo logró con esta creación de este instituto literario que hoy día es el liceo que lleva su nombre. Y bueno, aprovecho de mandarle también un fuerte saludo a todos los estudiantes y profesores del LAM, que próximamente está con su aniversario, digamos, porque claro, hay una tarea pendiente. Yo creo que es necesario sacarle el hábito a este tipo de personaje, ¿ya? Generalmente una Molina lo tiene muy arriba, pero hay que humanizarlo. Molina, ojo, no tan solo se dedicó a escribir de ciencia o de historia, también de gastronomía. Tiene recetas, ¿verdad?, que te hablan de la humanidad de un personaje. Recordemos que los jesuitas ya no ejercían el ayuno como otras órdenes, ¿ya? Así que este hombre incursionó también en la cocina. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene una magnitud gigante este personaje, que yo creo que, a ver, una persona no acaba de hablar de todas las facetas de Molina. Yo creo que uno tiene, ¿no es cierto?, que dedicarse a una y generar otras lecturas que nos permitan igual abrir y generar otros diálogos y otras miradas. Así que yo creo que con eso terminaría para ver si existen algunas preguntas. Yo, Marfa, le agradezco, qué gran cátedra de conocer a Molina de otra mirada, creo yo. Eso de acercarnos, saliendo un poco de abate Molina científico que también hemos generado y que el discurso oficial te hable un poco más. Pero entramos a una nueva mirada de abate, un abate educador, digamos, sobre todo, un abate que habla desde ese tiempo, y también influyó por su tiempo, de compartir los conocimientos. Si podemos profundizar un poco en eso, ¿qué te parece toda la obra en torno a lo que podríamos hablar ahora en un científico público o un intelectual público? ¿Cómo abordar a Molina desde ese espacio? Bueno, si bien, claro, cuando yo leo el compendio y me remito a las misivas, se da cuenta de eso. O sea, yo creo que lo primero que me llamó la atención cuando leí el compendio fue eso mismo, de que me entiendan, ¿no es cierto?, no tan solo los eruditos, sino la gente común y corriente. Y yo creo que hoy día, ¿verdad?, nos hemos olvidado de eso. Nos hemos atrincherado muchas veces en las universidades, en la academia, y no hemos generado espacios de diálogos con las comunidades. Es algo que por lo menos yo creo que a Molina le disgustaría un poco, le atemorizaría, ¿verdad? Porque el conocimiento no puede ser sacralizado, tiene que estar, ¿verdad?, dispuesto para los jóvenes. Desde ahí, ¿verdad?, tenemos que movilizar las ideas. Yo estoy muy interesada, ¿verdad?, en gestar más instancias todavía, sobre todo desde mi área o desde la interdisciplina, ¿verdad?, junto con la ciencia, puede ser la literatura. Y bueno, ahí dejo mis datos porque si alguien me necesita algo, no sé, relacionado con Molina, algo bibliográfico, algún recurso pedagógico, me puede ubicar y yo no tengo ningún problema en mandárselo. Yo creo que siempre tenemos que compartir la información. La información no se puede guardar. Y eso es lo que nos enseña Molina, yo creo, para que todos más o menos nos vayamos entendiendo. Marfa, tú hablaste de esta cierta esquizofrenia de Molina en el ir y volver, de estar viviendo como en dos espacios paralelos. ¿Cómo fue esa cotidianidad? ¿Cómo la llevó Molina en tanto ese exilio, con la crudeza que tiene un exilio de estar siempre presente? De querer siempre estar en Chile, todavía con esas mismas acciones que está haciendo, las cartas, las peticiones, queremos ver todo, estar aquí y allá.
Claro, en el fondo quiere estar siempre presente y bueno, qué bueno que lo recuerdas, el tema, ¿no es cierto?, de esta esquizofrenia que tiene Molina de estar mirándose un espejo, ¿verdad?, estando en Bolonia y queriendo estar en Chile, lo lleva también a soportar ciertos prejuicios de la época. Recordemos que cuando los jesuitas se fueron y empezaron a escribir, fueron amonestados, ¿verdad?, porque claro, les decían, es que en realidad la memoria les va a fallar, porque ¿cómo van a hablar de algo, ¿verdad?, siendo que se perdieron manuscritos, se perdieron hojas, llegaron con lo opuesto prácticamente, ¿ya? Pero ahí está el tema, ¿no es cierto?, de poner el acento en lo local. Molina, ¿verdad?, conjuga dos dimensiones, lo global y lo local, de una forma perfecta en su obra. Y eso es, digamos, como la reseña que yo puedo hacer desde mi perspectiva. Marfa, en un momento hablamos que Molina está en Bolonia. En Bolonia está, digamos, está todo pasando a nivel intelectual. Bolonia es un centro cultural gigante. Pero Molina también tiene esta mirada, como tú dijiste, de un conocimiento local. ¿Cómo conversa con la academia formal? ¿Cómo? Porque también es interesante ese choque que se genera entre la mirada local, la mirada, digamos, memorística muchas veces de la entrada de los conocimientos del abate, versus ya la aplicación de ciertos métodos y ciertas taxonomías que tú hablabas. ¿Cómo va conversando Es que esa claro, forma? por eso yo creo que, claro, no se separa de, por ejemplo, Carlos Linneo, porque necesita insertarse, ¿verdad?, en un lenguaje universal. Ahora, hay algo interesante. Molina le ofrecieron la cátedra universitaria en Bolonia 3 veces y las rechazó. ¿Ya? Él era un científico, ¿verdad?, para nada soberbio, muy humilde. De hecho, nunca quiso, a lo mejor, su fin máximo no era a lo mejor hacer clase en la universidad, sino participar más en la academia. Pero, ¿verdad?, su faceta de educador lo llevó a extraer sus conocimientos y mostrarlos. Yo creo que, bueno, tuvo bastantes contactos en la época, logró generar, ¿verdad?, bastantes misivas que nos dan cuenta de ciertos viajes que van haciendo padres, ¿verdad?, contemporáneos a él, y que le llevan, digamos, a sumar cierta información que le ayuda a complementar también el compendio. Él cuando escribe da los agradecimientos pertinentes a un montón de personas. Te vas a dar cuenta, ¿verdad?, que cita un montón de autores, y Claro. eso también nos habla de un agradecimiento. No se siente único, sino que siente que esta tarea, ¿verdad?, es compartida con otros misioneros, con otros compañeros de la orden. La instancia de Molina al generar catálogo debió haber sido, pero tremendo, un obsesivo, lo que dijiste tú, un anticuario, todo lo Pero, quería tener, todo lo quería coleccionar. ¿Cómo fue esa faceta de Molina? bueno, yo creo que, claro, todo coleccionista, ¿verdad?, desborda en el caos. Está el tema, ¿verdad?, de ordenarlo, de clasificarlo. ¿Por qué yo me doy la tarea de pensar en ese artificio? A ver, cuando tú ordenas, ¿verdad?, tus libros, en fin, tus entradas, tus antigüedades, tú le das un orden porque tú hay una experiencia detrás de eso. ¿Ya? Entonces, cuando él genera esta amalgama, ¿verdad?, de clasificaciones, nos hace entender que él domina ciertos temas. Y eso, ¿verdad?, a muchas personas de la época, sobre todo científicos, a lo mejor que no nacieron en territorio americano, les molesta. ¿Ya? Se generan estas experiencias y se genera también este rescate de lo local, que es interesante, porque, a ver, el maestro de Molina, por ejemplo, Miguel de Olivares, jesuita también, no hacía, por ejemplo, elogio de la ciudad, por ejemplo, de Chillán. ¿Por qué? Porque él decía que no se podía alabar cosas simples, ¿ya? Molina, en cambio, habla de Talca como la colonia de los arruinados, remitiéndome a ese tema. Y habla de ella, ¿verdad?, con gusto, ¿ya? De estas personas que no pueden mantener la riqueza ni en Concepción ni en Santiago y deciden asentarse en Talca. Entonces, es interesante también cómo retoma esos nexos, ¿ya? Se siente orgulloso de dónde viene, algo que no se remite en algunos autores, entonces no es menor también ver de dónde surgen, digamos, esas ideas, esas catalogaciones, esa experiencia que tiene. Siguiendo eso, a mí me llamó mucho la atención el uso en la obra de Molina de la analogía. Siempre querer este afán pedagógico, acercar el conocimiento al otro. Y sobre todo lo que tú me dijiste de resaltar y valorizar también el pueblo araucano, el pueblo mapuche. Tuviste la experiencia, vimos la experiencia de
del hecho de enfermo, pero ¿qué otras experiencias fueron creando este imaginario de exaltación, digamos, del pueblo mapuche? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando habla del Lautaro y le dice, por ejemplo, que es el Aníbal chileno, o manifiesta, ¿no es cierto?, que los araucanos tienden a formarse así como lo hacían los romanos. Entonces, entender esas formaciones, esos ritos, y llevarlos, ¿verdad?, al mundo greco-romano, siempre me han dicho algo. O, ¿verdad?, ciertas confabulaciones como relacionadas igual a los usos o a la cosmovisión mapuche, por ejemplo, no sé, que no se bañan, por ejemplo, en aguas estancadas, todo lo que generan, ¿verdad?, a través de una ola de especulaciones, pero que a él igual le asombran y le parecen dignas, le parecen maravillosas de contar. Ya jamás los denigra, no los trata de bárbaros, porque como te comentaba, ¿verdad?, generan un discurso, generan vocablos, en fin, tienen un orden. Ya por algo permanecieron, ¿verdad?, y fueron el dolor de cabeza, ¿verdad?, de la corona por mucho tiempo. También remite, ¿verdad?, a la Araucana, ya este poema épico, hace estos enlaces en clave Molina que igual son interesantes. Recordemos, ¿verdad?, que, como le digo a mis alumnos, la Araucana fue uno de los libros que no quemó, por ejemplo, el Quijote de la Mancha, cuando empieza a quemar los libros de caballería y deja este. Entonces, eso nos dice algo de Chile. Ya estamos presentes de alguna forma en la literatura. Y el mundo nos conoce gracias también a estos personajes como Molina. También me parece súper interesante cómo Molina participa en la construcción de la discusión de este nuevo mundo, de acercar este conocimiento, de no estar ajeno a esta disputa intelectual y de crear algo, de crear esta intelectualidad ¿cómo fue y qué aporte? ¿Cómo fue esas discusiones? ¿Cómo pudo entrar Molina a ese ámbito? Bueno, yo creo que recordemos que también Molina, aparte de entrar en el compendio, ¿verdad?, de Historia Natural y Civil, lo acusaron de herejía. Ya ayer estaban conversando, yo escuché la charla y preguntaban por qué Molina, por ejemplo, no pudo devolverse después que se restauró la orden. Ya, primero fue por su avanzada edad y segundo porque fue acusado de herejía, ¿verdad?, por ser precursor de Darwin, por decir que la materia incluso inerte tiene todavía algunas vibraciones que la hacen, digamos, valer en ese momento. Entonces, este personaje, digamos, también vivió, digamos, la persecución a través de lo que decía. Ya tenemos un Molina, ¿verdad?, que defiende, ¿verdad?, la idea justa a lo mejor de los americanos y que también se confronta, genera muchos conflictos este exilio, ¿ya? Lamentablemente no pudo volver y esto se explica también debido a este juicio que vivió, donde él no pudo, por ejemplo, ejercer el derecho de hacer una Eucaristía, en fin, hasta que terminó ya perdiendo la visión en sus últimos años y falleció. Por finalizar, Marfa, Molina y Talca, esa relación simbiótica que aparece siempre, que Talca está. ¿Cómo ves? Tú dijiste mucho de que los talquinos estamos muy orgullosos de la obra de Molina, sobre todo. ¿Cómo ves todo esto que se está generando en torno a recuperar la figura y hacerla nacional, digamos? ¿Cómo ves estos ejercicios que se están haciendo de recuperación, digamos, y de reposicionamiento de Molina en ciertas esferas más populares, digamos, que no se conocen? Eh, bueno, voy a hablar desde mi posición igual como ex liceana. Yo creo que Molina siempre estuvo vigente, genera mucha pertenencia. Ya en el caso del Liceo Ate Molina, por ejemplo, la mayoría de los exalumnos vuelven, no tan solo por la figura, ¿verdad?, sino por ese sentimiento que se produce, ¿verdad?, de comunidad. Talca en sí, ¿verdad?, valora la obra del Abate porque también lo ve en ciertos nombres, en ciertas calles, en fin, todo nos lleva a su figura y eso también nos permite que pequeños, grandes, ¿verdad?, sepan quién es este jesuita, lo que no pasa muchas veces en otras ciudades, porque si tú vas a otras ciudades, ¿verdad?, encuentras el nombre de calle o de barrio, no muchos se van a preguntar quién fue. Entonces yo creo que esta gestión que igual ha llevado a cabo muy fuertemente la Universidad de Talca en estas últimas décadas, ha sido clave porque ha permitido, ¿verdad?, que los niños se acerquen al conocimiento con diferentes dinámicas, talleres, como lo que ustedes vienen realizando hace un tiempo ya, y yo también he visto. Y nada, yo creo que aparte de rescatar la figura de Molina, yo creo que la clave es trabajar en función al ideario moliniano, ¿ya?
que es, como ya lo manifestabas tú, colocar, ¿verdad?, el conocimiento al servicio de otro. Yo creo que esa es la clave para leer la obra de Molina, y yo creo que la conclusión que podría llegar, digamos, a todos en la casa. Tenemos que tratar de simplificar las cosas, de humanizarlas, ¿ya? Tenemos que hablar de una forma no lineal. Los maestros, ¿verdad?, de historias, de ciencia, tienen que generar ese despertar en los alumnos, ese asombro, ¿ya? Tenemos que hacernos preguntas y tenemos que trabajar todos en ellas. Marfa, te agradezco este espacio de conversar. Más que preguntas, tenemos muchas felicitaciones desde nuestro público. Maravilloso, dominaba muchas cosas y tan poco elogiado, y tan poco felicitaciones por entregar este tipo de historia de una forma tan cercana y lúdica. Muy interesante y ameno el tema. Muy buena cátedra, felicitaciones a la profesora. Así que yo creo que vivimos una muy rica conversación en torno a esta figura del abate Molina, y también más o menos preguntarte en qué estás ahora y cuáles son tus proyectos futuros en torno al tema de Molina, en el estudio de la obra de Molina. Bueno, estoy terminando mi tesis del magíster, y bueno, lo que quiero, ¿no es cierto?, es terminar la tesis y aplicarla. Ya quiero que todo lo que he aprendido, lo poco, mucho, en fin, que voy sabiendo, quiero aplicarlo en la realidad concreta, ¿no es cierto?, de el contexto educativo. Me gustaría a lo mejor más adelante generar un proyecto para acercar este tipo de historia que tiene una raíz colonial a prácticas pedagógicas que me permitan, ¿verdad?, entablar conversaciones con alumnos y también le permitan a ellos generar otras preguntas y otras respuestas. Me gustaría abordar la historia, ¿verdad?, a través de otras metodologías más participativas. Ese es como mi desafío mayor hoy en día. Okay. Marfa, muchas gracias. Te agradezco por acompañarnos esta vez. Gracias a ti. Bueno, estuvimos con Marfa Núñez hablando de distintas dimensiones del abate Molina. Sobre todo nos quedamos con un abate educador, un abate cientista público que compartía su conocimiento hacia las comunidades. Yo los quiero agradecer primero, toda la convocatoria que tuvimos en esta semana de celebración, de conmemoración de los 280 años del abate Molina, con todas nuestras actividades de Maule Natural. Tuvimos charlas, tuvimos talleres, por lo que creemos que es necesario desde el Par Explora Maule reforzar la figura del abate Molina, nuestro primer científico de Chile, para que todas las generaciones, las nuevas generaciones, conozcan su accionar, también de un científico local, como lo decía Marfa. Los dejamos invitados para el próximo jueves a las 6 de la tarde, para que nos encontremos nuevamente en un capítulo de Explora en Casa, ciencia pública para todos y todas. Así que los esperamos. Muchas gracias por su compañía hoy. Nos vemos. Hasta pronto.